prácticamente el tema del nuevo nacimiento es vital para nuestra vida si queremos entrar al reino de Dios. ¿Ok? ¿Estamos bien? Porque dijo Mesías cuando le llegó de noche a tal Nicodemo, principal entre los judíos, diciendo que sabemos que tú vienes con algo especial de Dios, porque tú no puedes hacer, una persona no puede hacer lo que haces tú si Dios no está con ellos. Y él vio en él una manifestación especial de Dios. Él no es que él creía que era Mesías, solo veía la mano de Dios sobre él, tal vez como lo veían en Eliseo, en Elías en sus tiempos, en Moisés y en otros hombres de Dios. Y respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ver el reino de Dios aquí tiene dos significados, obviamente, que es uno, pero involucra dos etapas. Tanto en la etapa terrenal, en el cuerpo humano, o en el cuerpo temporal el que tenemos, porque dice la palabra, apóstol Pablo lo repetía, que el hombre carnal no entiende las cosas del Espíritu. ¿Me escuchan? Por eso para muchos el Evangelio es locura, dice la palabra de Dios. Les predicas la palabra de Dios y dicen: ay, tú eres un fanático, una fanática religiosa. ¿A quién les ha tocado? Ay, tú exageras. Ay, no es para tanto. Yo tengo la fe de mis padres y ahí sirvo. O yo ya acepté a Cristo y hacen lo que quieren. Y cuando les dices que no es nada más eso, que si empiezas a hablar, por ejemplo, hasta el concepto de diezmo para la gente carnal es un robo. Te vas a tu secta y lo llevas, te dicen. Cuando es el principio bíblico y el mandamiento para la gente que ya pertenece al reino de Dios. Dios no exige, no espera diezmo de la gente del mundo, tanto como no espera nada de la gente del mundo, porque Él trata con la gente de pacto. Él invita que entremos a su pacto, a su reino a través del nuevo nacimiento. Por eso hasta cosas que tú haces por obedecer a Dios para la gente de carne es locura. Es prácticamente locura. Por eso para muchos dicen que hasta cosas pequeñas, ¿no? Cuando tú dices: yo prefiero no comer esto, y te dicen: ay, tú ya eres loco. O yo no quiero robar cuando hay oportunidad, y te dicen: ay, qué tonto. Pues creyente es tonto, loco, exagerado, es enloquecido, es fanático, es todo de eso y más para los de la carne. Porque ellos, dice la palabra, que ellos no son capaces de entender las cosas espirituales con la mente carnal. Ni nosotros pudimos cuando estábamos en el mundo. No pudimos. Por eso, cada vez que cuando dices a alguno de la congregación, pues mira, antes de que Dios te acepte tu diezmo como diezmo, tienes que amarlo todo sobre todas las cosas. Y nos ha tocado tratar con la gente que quiere diezmar pero no ama a Dios. Quiere usar la regla de diezmo para obtener más, porque les enseñaron siembra. Pero diezmo no es siembra, ¿sabían ustedes? Diezmo no es sembrar, diezmo es dar a Dios lo que le pertenece. Pero la gente carnal piensa que es sembrar y espera que se va a cosechar 100 veces más, y siempre esperan 100 veces más. Obviamente Dios es fiel y bendice
a los que lo honran en sus posesiones. Pero la persona nacida de nuevo nada hace para obtener algo más en esa tierra. Lo hace porque ama a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces una persona que ama a Dios sobre todas las cosas arriesga su bienestar de esta tierra. Cuando te levantas la voz por la justicia. Por eso en Rusia hay bastantes pastores en la prisión por objetar a la guerra. Y no solo pastores, la gente que tiene sentido de bien y el mal. Por eso, cuando llega el maligno, él siempre primero busca a los fieles para matar. Y eso es la verdad en el mundo musulmán. Cuando musulmanes invaden algún lugar, ellos dicen primero matamos a los de sábado, que es Israel, y luego a los de domingo, que son cristianos. Y ellos abiertamente lo dicen. Y cuando se va a levantar su yihad, su guerra santa, la que llaman, ellos dicen vamos primero contra los de sábado y luego contra los de domingo. Pero también las religiones fanáticas que no basadas en nuevo nacimiento siempre hacen barbaridades con manejar las cosas, los principios del reino, usándolos para su bien, para su propio beneficio, para establecer su reino. Usan las reglas del reino de Dios para establecer su reino. Y muchos, los que no discernimos, caemos en este hoyo tan profundo para seguir al hombre en lugar de servir a Dios. Y por eso, por no tener discernimiento, cuando el hombre nos hace mal, nos enojamos de Dios, con Dios, y alejamos de Dios. Cuando nada más hay que alejarse del hombre que pervierte la verdad. Entonces, nuevo nacimiento es muy importante para la vida en esa tierra, para que discernamos el reino de Dios, porque el reino de Dios es la paz, gozo y justicia mientras estamos en esa tierra. Así dice la palabra de Dios. Tenemos que ser justos sobre todas las cosas. Tenemos que buscar paz verdadera, no basada en la mentira. Porque hacer paz es aquí como nos enseñan con el vecino que nos está todo el tiempo echando popó de su perro al patio, y nosotros decimos que por no decir nada servimos a Dios. Es una mentira. Te vas y confrontas a tu vecino sin pelear, sin ofender. Le dices, vecino, a la tercera voy a llamar a policía. Porque un creyente no es menso, es una persona mansa. Y muchas veces lo confundimos y actuamos mensos y evitamos. El cristianismo moderno tiene un problema muy serio porque enseña a los cristianos a evitar el conflicto en lugar de confrontar, según la palabra de Dios. Confrontación santa es lo que nos hace crecer de forma espiritual. Porque no sé si les tocó a ustedes, si alguno de ustedes llegó a alguna congregación antes, y yo estoy segura que sí, que tocó que cuando tú llegas a una iglesia, lo que buscan es aplastarte, para someterte al hombre. Te están prácticamente rompiendo, tienen todas las tácticas de romper tu voluntad. Y te manipulan de tal forma que para que tú hagas lo que dice el que está enfrente. No te enseñan la verdad de la palabra. Te enseñan la verdad de la visión del que está enfrente. Y te quieren romper. ¿Por qué? Porque en el mundo carnal es única forma a poder sobrevivir juntos.
uno domina y los demás son esclavitos, hacen lo que dice el uno. ¿Sí tiene sentido como lo estoy diciendo? Y es algo muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros, por nuevo nacimiento, obteniendo la naturaleza de Dios, podemos discernir el camino de Dios. Podemos discernir que cuando la palabra de Dios dice que ama a Dios sobre todas las cosas, y esto se manifiesta, dice, con tu alma, tus emociones, con tu fuerza, donde te esfuerzas, con tu voluntad, cómo tú aplicas, tú sometes tu voluntad a la palabra de Dios, y con toda tu, ¿qué me faltó? Alma, fuerza, voluntad y mente, cómo tú aplicas tu mentalidad para hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros en cristianismo, no hablo solo de nuestra congregación, en cristianismo omitan la parte amar a Dios con toda tu mente. ¿Sí me siguen? Porque es muy importante, porque la religión no quiere que apliques tu mente. La religión quiere que tú hagas lo que te digo y no hagas preguntas. Tú haz lo que te digo y no hagas preguntas. Y muchos de nosotros preferimos esa forma de religión. ¿Por qué? Porque cuando algo nos va mal, el que está enfrente tiene culpa. Porque dice, me dijo, me obligó, lo que sea. Por eso hace calor, ¿no? ¿No? Ok. ¿No hace calor? No. Bien, a mí yo siento calor. Es la palabra de Dios en mis huesos. Sí puedo, sí sé cómo hacerlo. ¿Sí reconocen eso? ¿Ese truco lo reconocieron? Sí puedo hacer cómo hacerlo. Ay, Señor, gracias. Entonces, muchos de nosotros preferimos que nos dicen, tú dime qué hacer y yo voy a hacer. Y así no tengo responsabilidad. Además, ¿cómo se manifiesta la vez pasada, hablábamos cómo se reconoce una persona nacida de nuevo? ¿Recuerdan? ¿Qué decimos? Que una persona nacida de nuevo, ¿qué busca? La palabra. Comida, alimento, como un bebé cuando nace, lo único que sabe es comer, dormir y ir al baño. Ir al bosque. Y cuando ves a una persona que no busca la palabra de Dios, cuando ves a una persona que se aburre en estudios bíblicos, cuando ves a una persona que en lugar de buscar el consejo bíblico, en lugar de estudiar la palabra, busca lo que sea menos en la palabra, allí tú tienes que preguntar, ¿por qué no busco más allá de la palabra? Porque nunca es problema de la palabra si tú no la buscas, ¿sí o no? Cuando la palabra se lee, la persona nacida de un nuevo, ¿qué hace? La come, la come, la absorbe y la digiere, y como resultado crece. De repente ya se estira sus manos, de repente ya empieza a levantarse, ya de repente empieza a bajar de cama, que tienes que vigilar. Una persona que nació, cuando tú eres nacido, tienes hambre, punto. Si no tienes hambre, o no te naciste o estás enfermo. Tenemos que revisar. ¿Por qué? Hermanos, ¿por qué no tengo hambre de la palabra de Dios? ¿Por qué cuando se da estudio yo prefiero ser muy espiritual y abro y leo la Biblia por mi cuenta?
y no la lees porque no te puedes concentrar. Y muchos se rebelan contra enseñanza que se da de esa forma. Uno predica y otro muy espiritual con su Biblia leyendo. Pastor predica de Mateo, pero yo voy a leer Mateo 1 y 2, 3 y 5 para que el pastor no crea que aquí. Pero en realidad, ¿qué nos sucede? No buscamos la palabra como tal. No queremos crecer. Como no queremos crecer, la pregunta, ¿seré nacido de nuevo? ¿Ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta? Yo todo el tiempo la hago. Si ya no me digo, Señor, todavía, porque hay épocas y cuando digo, Señor, ¿todavía estoy viva o ya estoy muerta? ¿Alguien más lo hizo? ¿Hace esa pregunta? Dice la palabra que tenemos que examinarnos todo el tiempo. Dice, probad a sí mismos si están en fe. Si no, estar en fe no significa que estás orando. No, es que tienes hambre y sed de justicia. ¿Y qué es la justicia? Es la palabra escrita, encarnada en Cristo y vivida por mí. Hambre de sed y de justicia. Es muy interesante que cómo rápido se cambia nuestro concepto de justicia cuando nos cuesta. Cuando nos cuesta ser justos con alguien, rápido lo doblamos, agarramos y lo doblamos como que en nuestro caso no se aplica. Yo fui tentada muchas veces para como que bajar la palanca de la justicia cuando sentía que me iba a costar, no dinero, por dinero a mí nunca me costó, pero por perder la persona de mi vida. Yo a veces pensaba, mejor me quedo callada, mejor no digo nada. Muchas veces, en especial primeros años de ministerio, cuando pastor decía, voy a hablar con esa persona porque ya está pasando de raya, y yo decía, dale otro chance, y lo rogaba, pero por cobarde, no por justa o misericordiosa, por cobarde, porque yo sabía que cuando enfrentas a una persona con la justicia, o se va, o mayoría se va. Es la verdad que vivimos todo el tiempo. Hasta no sé si a ustedes cuando les confrontan la verdad quieren salir de ese mundo. Yo cuando tengo que enfrentar alguna verdad en mí, y qué dura la palabra mexicana, pero también ucraniana. Ya les enseñé que es dura en ucraniano, ¿no? Tonta, estúpida hasta. Cuando lo tengo que enfrentar, yo digo, ay Señor, ya llévame a casa. Ya no quiero vivir esa tormenta. ¿Saben de qué? Qué difícil es estar enfrentando a ti mismo, pero una persona nacida de nuevo escoge la vida. Una persona, la que no es nacida de nuevo, prefiere evitar hasta conflicto con uno mismo, consigo mismo, y prefiere culpar al otro. No quiere tomar responsabilidad sobre sí, prefiere que el otro tenga la culpa, la responsabilidad. Pero una persona nacida de nuevo es una persona la que todo el tiempo busca la justicia y la verdad. Ahorita en Ucrania es una etapa muy difícil, también porque ya quedó muy poca gente para guerrear, para defender. Mientras a los cementerios ucranianos está cubierto con las banderas de los que nos defienden.
y están movilizando ya más gente. Y cuando piensas, el razonamiento, ¿no? Cuando piensas que sí, tenemos que levantarnos y defender, porque ¿quién nos va a defender? Pero en el mismo tiempo, cuando piensas, es justo, ¿no? Defender tu país. Pero en el mismo tiempo, cuando pienso que es mi gente, mi sobrino, mi hermano o una persona cercana, ya como que rápido se te baja patriotismo. ¿Sí me explico? Cuando te toca tu punto doloroso, tu punto personal, estamos en es lo que se llama conflicto de intereses. Ahí donde tienes que tomar la decisión justa, no personal, justa. Y esto es lo que nos cuesta. Allí se manifiesta si eres nacido de nuevo. Si tú prefieres tomar decisión doblada, no sé si es doblada, doblegada, para tu conveniencia, hay peligro, que ya estás actuando injusto. Porque la justicia cuesta, yo lo voy a repetir, la justicia cuesta dinero, fuerza, esfuerzo, amistades muchas veces y etc. Y ahí siempre queremos ajustar o moldear la justicia según nuestra necesidad. Y rápido se nos vuelve el cerebro. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que velar todo el tiempo. Porque qué rápido nos envuelve enemigo, agarra nuestro pensar. Y si no tenemos comunión con el Espíritu de Dios, rápido se nos olvida todo lo que dice la palabra y hacemos lo que nos conviene. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Y es un peligro para desviar y mover los límites y ya actuar como actúa el mundo. Y lo voy a repetir, la justicia cuesta, porque tienes que pagar lo que corresponde, en tiempo, en esfuerzo, en daño que has hecho a alguien, en dinero que debes, en pedir perdón. Hasta pedir perdón cuesta, ¿sí o no? ¡Qué increíble! ¿Por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Orgullosos porque nuestra carne nos quiere dominar, porque nuestra mente empieza a razonar, porque yo no tengo culpa. Nos está dando 1000 razones por qué no pedir perdón. Pero la palabra de Dios nos enseña que bienaventurados son los mansos y humildes de corazón. Porque nuestro corazón se hace, cuando manejamos disciplina de Dios, hacer justicia en esta tierra, nuestro corazón hace moldeable en las manos de Dios. Y somos un vaso todavía más útil para el reino de Dios. Por eso nuevo nacimiento tiene 2 dimensiones en el sentido para ver el reino de Dios en esta tierra y para entrar a la eternidad. Tiene 2, vivirlo, discernirlo mientras estamos en la carne y entrar. Y lo que dice Mesías, tú solo ves que soy un maestro bueno, con quien está Dios, pero no ves el reino de Dios en mí que yo soy. Estoy interpretando la plática. No puedes ver el reino de Dios en mí y en mí como rey, porque para eso hay que ser nacido de nuevo. Y por consecuente, no vas a entrar al reino de Dios. No lo ves aquí, no entras. No ves aquí, es porque no te has nacido de nuevo.
¿Cómo saber que una persona es nacida de nuevo? Como vimos, lo vive, lo discierne, lo razona, aplica sus capacidades mentales para conocer más a Dios. Dice Pablo, y lo voy a repetir, ¿están aburridos? No. Porque estoy hablando cosas de suma importancia. Dice la palabra de Dios que si nosotros solo confiamos en Cristo, en las cosas terrenales, somos más dignos de conmiseración. Confiar en Cristo en cosas terrenales está bien, pero no es el fin en sí mismo. Si no vivimos para el reino de Dios, somos pobrecitos. Eso es lo que dice, miserables y dignos con miseración. ¿Qué significa vivir solo para esa tierra? Es decir, Señor, provéeme un trabajo. Es trabajar por trabajar. Señor, aquí te doy mi diezmo y esperar que Dios te lo va a multiplicar. Como dije, diezmo no es una semilla, es cosecha. ¿Me escuchan? Primicia, cuando tú recibes ingreso, sea lo que sea, muchas veces preguntan si yo debo de diezmar de lo que doy en renta. ¿Es ingreso? Entonces hay primicia de cosecha. De los trabajos extras que hago, ¿es ingreso? Y entonces honro a Dios con la primicia. Con una bendición que me llegó inesperada, ¿es ingreso? Honro a Dios con lo que me dio, porque Él me lo dio. Si yo estoy buscando, entonces, pero si yo lo doy solo porque Dios me va a dar todavía más, ya estoy buscando las cosas de esta tierra en primer lugar, en lugar de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y lo voy a repetir, diezmo no es semilla, es cosecha. Y les voy a explicar un principio muy importante. ¿Con qué se hace siembra? Pero ¿con qué semilla? ¿De dónde viene semilla? De la cosecha anterior. Escuchan muy bien. Nosotros sembramos o cosechamos. A ver. Cosechamos. ¿Y quién siembra? ¿A quién damos nuestra cosecha? A Dios. ¿Quién la convierte en la semilla? Para que nosotros cosechemos más. Solo el hombre, la persona nacida de nuevo, discierne por qué el pan diario denos para hoy. Si fuéramos nosotros, si yo hubiera escrito el Padre Nuestro, yo diría, el pan diario dame para hoy, para mañana, para pasado mañana, para en un mes, para próximo año y para... Pero solo para hoy. Dios nos provee la cosecha. Y si nosotros somos fieles con la cosecha, vamos a tener la semilla. Eso es lo que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, lo demás. La semilla está en la mano de Dios. Cosecha también depende de Él si nosotros proveímos para futuras cosechas, pero nosotros no pensamos en la cosecha del próximo año, porque si no cosechamos hoy, olvida del próximo año. ¿Ven la diferencia de mentalidad? De estar enfocados en el reino de Dios. Una persona nacida de nuevo discierne las cosas de
el reino. Una persona no nacida de nuevo quiere hoy dar 20 pesos y mañana cosechar 100, mínimo de 20. Por eso vive tan miserable toda la vida, porque todo el tiempo espera que sus 20 van a producir en 100. Una persona no nacida de nuevo, toda su mente, como no ama a Dios con toda su mente, quiere hacer dinero, quiere producir cosas para esa tierra en primer lugar. Y por eso no tiene tiempo ni espacio para meditar en las cosas del reino de Dios. Una persona nacida de nuevo, como ama a Dios con toda su mente y enfocada en el reino de Dios y no en sus 20 a 100, busca hoy cómo honrar a Dios hoy, porque sabiendo, si yo honro hoy a Dios, ¿qué más me voy a necesitar? Si todo lo demás va a ser añadido. El enfoque de una persona nacida de nuevo no es obtener en esa tierra, es usar la vida de esta tierra para expandir el reino de Dios en su familia, en su congregación y en su sociedad. Y es algo, ¿ven la diferencia de mentalidad, mis hermanos? Y estoy usando ahora el tema de dinero porque es algo que entendemos tal vez mucho más, porque es con que tratamos y lidiamos todo el tiempo, pero lo mismo se aplica a nuestro tiempo, a nuestro esfuerzo. Una persona nacida de nuevo busca cómo multiplicar su tiempo para el reino de Dios. Una persona no nacida de nuevo busca cómo ocupar su tiempo para producir más para esa tierra. ¿Escuchan la diferencia? Una persona, voy a repetir, a ver si me sale repetir. Una persona nacida de nuevo busca cómo liberar su tiempo para servir al reino de Dios, para expandir el reino de Dios. Una persona no nacida de nuevo busca cómo ocupar más tiempo para producir para comodidades de esta tierra, sin importar si son tuyos, si tus hijos, de tu familia y lo que sea. Entonces, lo mismo vamos a aplicar con esfuerzos y con nuestra mentalidad. Una persona nacida de nuevo busca todo el tiempo cómo conocer a Dios más. Por eso busca estar siempre con la gente que habla de la palabra de Dios. Siempre estar con la gente que ora mucho. Con las personas que ya han vivido la vida de fe, con los sabios canosos, porque hay sabios canosos y no... Digo, hay canosos pero no sabios, pero digo, con sabios canosos que han caminado la vida sirviendo a Dios y te pueden enriquecer. A mí me encanta estar con los sabios canosos, me encanta. Yo siempre busco donde sea que me voy, cuando yo veo a un canoso y cuando escucho testimonio de su vida, yo siempre, aunque ya soy también, voy por más canosa que no, pero siempre busco a alguien que caminó ante mí y que me pueda bendecir, porque yo sé que el reino de Dios compartimos con la gente que ama a Dios, y que alguien caminó ante mí y me puede bendecir. Por eso, jóvenes, yo les invito que váyanse a visitar a los sabios canosos, invítanse, de veras, invítanse, acércanse con las hermanas, con los hermanos que conocen
a Dios de vida. Y digan, hermana, le puedo visitar, váyanse. Laven sus trastes o sus pisos y mientras laven trastes o pisos, háganles preguntas, háganles sentar a su lado y preguntan. ¿Y cómo fue eso? ¿Y cómo usted sobrevivió eso? ¿Y cómo usted ve? ¿Y cuáles? Buscan, mis hermanos. Buscan pasar tiempo con la gente del reino de Dios para enriquecer su vida. Y eso les va a hacer más efectivos de alcanzar a los de afuera y vencer en sus propias aflicciones. Porque el testimonio de nuestros hermanos es tan poderoso que nos puede levantar en el tiempo más difícil de la vida. Entonces, una persona nacida de nuevo busca cómo liberar sus recursos para ocuparlos para el reino de Dios. Y una persona no nacida de nuevo o una persona que no ama el reino de Dios busca cómo ocupar más y más los recursos para su propio bienestar temporal. ¿Escuchan la diferencia? Yo lo voy a repetir porque es lo más importante que hoy quiero que lo recuerden. Una persona nacida de nuevo siempre busca cómo liberar sus recursos. Recursos hablamos, dinero, tiempo. Recursos. Recursos es en ucraniano, recursos. Una persona nacida de nuevo siempre busca cómo liberar sus recursos para el beneficio del reino de Dios. Una persona no nacida de nuevo busca cómo ocupar los privilegios del reino de Dios y las bendiciones que Dios da para tener más bendiciones y bienes y recursos para sí mismo. ¿Ven la diferencia o lo repito? Ok, entonces, si tú vives la vida enfocado cómo usar los principios bíblicos y los recursos que Dios te da para tener mejor posición económica, mejor posición, mejor para ti, eres digno de conmiseración, dice la palabra de Dios. Pero si tú ocupas todo lo que Dios te da para el reino, para aplicar al reino de Dios, lo demás te va a ser añadido. Lo dice Dios, no lo digo yo. Y hablamos de ganas, de recursos, hablamos de tiempo, hablamos de dinero, hablamos de esfuerzo, de nuestras capacidades mentales. ¿Saben por qué hoy tan agresivos son las redes sociales? Porque nos hacen tontos. No nos quieren, no nos dejan desarrollar nuestras capacidades mentales. ¿Te sientas? ¿Saben cuál es la expresión más que ves en una cara? Y te ves una persona horas y horas, hay que contestar, hay que poner, y ¿cuál fue la historia de tu vida? Así te vamos a poner tu foto en tu monumento, en tu piedra de tumba. ¿Qué lograste en tu vida? Ay, mi dedo se movía ya muy rápido. En realidad, mis hermanos, ¿sí es de verdad o no? A ver, díganme, si hoy estoy mal. ¿Estoy exagerando? Literal, ni siquiera estoy exagerando. Y nuestra mente se hace tonta. Nosotros no podemos retener información, no podemos concentrar. Hoy los niños, los adolescentes no pueden concentrarse. La maestra o el maestro tiene que
convertirse en un payaso para tener atención de sus hijos, de sus discípulos, de sus alumnos. Y va a estar empeorando. Por eso nuestra responsabilidad es amar a Dios con toda nuestra mente. ¿Dónde está nuestra atención? ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿A dónde dirigimos nuestro tiempo? ¿A dónde gastamos nuestro dinero? ¿A dónde gastamos nuestras ganas? ¿Cómo te encienden los ojos cuando te pones 3 taquitos de carne asada enfrente? ¿Y cómo encienden tus ojos o apagan tus ojos cuando te dicen vamos a la iglesia? Hay que cumplirlo. Todo eso muestra nuestra naturaleza, mis hermanos. Todo eso muestra nuestra naturaleza, quién somos. Y es algo tan importante lo que el Mesías está tratando con Nicodemo. Si hoy hablas con muchos pastores y les pides explicar qué es ser nacido de nuevo, te van a decir, repite oración. Felicidades. Ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya hay una pachanga en el cielo, te dicen. Y tú, ¿ah? Ni entendiste qué pasó, ni entendiste lo que dijiste. No entendiste ni quién es el Mesías, pero te hicieron repetir. ¿Quién eres? ¿Quién sabe? Pues, pero soy el que era. Y entonces, aprender luego, sin ser nacido de nuevo, aprender las reglas de la palabra de Dios te convierte precisamente en un fariseo que sabe, pero no entiende, porque el hombre carnal no puede entender el reino de Dios, ni lo puede ver. Por eso no vieron a Mesías, no lo reconocieron, y por eso tampoco entraron al reino de Dios. Por eso dijo Mesías que ustedes son líderes ciegos que están dirigiendo a la gente ciega, o ustedes son gente ciega que sigue a los líderes ciegos. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. La palabra recibieron no es oración, entra. Abre tu corazón. Hasta hacen trucos, te cuentan las historias para hacerte llorar y luego decir, ahora sí, ya Cristo va a entrar en tu corazón. No es eso. Recuerdan que la vez pasada hablábamos que nadie puede hacer al otro nacerse de nuevo. Ni tú mismo te puedes nacer de nuevo por tu propia fuerza. ¿Qué se requiere de nosotros para poder ser nacidos de nuevo? ¿Quién recuerda la vez pasada hablábamos? No dice no de voluntad del hombre. No dice no de deseo de la carne. Algo muy importante la vez pasada hablamos. La voluntad. Sí, pero ¿qué rol tenemos nosotros entonces? Porque eso es lo que hacen. Dicen, pues si Dios, ¿yo qué tengo que ver con eso? Si quiere que lo haga. Muchos dicen sí, no. No, dice no de voluntad del hombre. ¿Cómo una persona puede nacerse de nuevo? Dice Nicodemo. ¿Cómo una persona puede entrar al vientre de su madre? Y dice Mesías, de espíritu y de agua, no de mí. ¿Qué significa eso? De espíritu, de agua. ¿Dónde estoy yo allí?
¿Yo puedo renacerme? Entonces, ¿cuál es mi rol? ¿No recuerdan? Es humillarse ante Dios y reconocer que no podemos hacer nada para salvarnos. Único que podemos hacer es humillarnos. Dice la palabra, bienaventurados son pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Si nosotros creemos que por algún nuestro mérito o algún esfuerzo podemos ser nacidos de nuevo, no. Es solo entender que no puedo yo darme la vida eterna. ¿Escuchan? ¿Puedo yo darme vida eterna? No. ¿Puedo yo hacer que yo nazca de nuevo? No. Pero ¿qué puedo hacer yo? Humillarme y recibir la vida. Dice los que lo recibieron. Recibir la vida. La palabra recibir significa prácticamente ceder tu vida por la vida de Él. No es que entra en mi corazón y felicidades, no. Es cuando Cristo se hace tanto tu sustituto en la muerte como en la vida. Porque Él tanto muere por nosotros, resucita en nosotros y luego tenemos que ceder para que Él viva por nosotros. Porque eso significa ser nacido de nuevo. Tú puedes aprovechar muchos negocios mundanos, mucha gente en diferentes áreas de la vida aprovechan los conceptos y principios bíblicos porque sí funcionan, pero lo hacen para su beneficio. El comunismo, cuando tenía todavía en países donde domina el comunismo, pero yo recuerdo cómo repetíamos los principios bíblicos, pero sin Dios. Comunismo que agarró muchos principios bíblicos, por ejemplo, el que no trabaja no come. Eso era uno que repetían en el comunismo todo el tiempo. Lo que siembras cosechas. Lo repetían mucho, lo decían, cambiemos nuestras espadas para los, ¿cómo se llama ese que con que labras la tierra? Con arado. Lo repetíamos todo el tiempo. Honra a tu padre y a madre. Repetían todo el tiempo. Ellos agarraban los principios bíblicos y los enseñaban como sus postulados. Pero sin Dios, quedaron fundamento. Pero por eso la casa sin fundamento, no. Por eso está cayendo comunismo en todos lados. Pero mis hermanos, lo mismo hace cristianismo en mucho sentido. Te enseñan a hacer cosas sin amar a Dios. Te enseñan a diezmar para recibir. Te enseñan a sembrar para cosechar. Te enseñan a declarar para obtener. No están centrados ni en amor de Dios, ni en el reino de Dios, sino en esta tierra para complacer ¿a quién? A uno mismo. A uno mismo. Y sale un esclavo al púlpito, pero que cree que es esclavo más digno que los que están sentados, un esclavo de pecado que no conoce a Dios, ni su palabra, ni su verdad, ni ama su justicia, tuerce la justicia para su conveniencia y empieza a predicar a todos los esclavos. Un esclavo enfrente de los esclavos, ¿qué es reino de Dios? Es reino de esclavitud, es el reino de tinieblas.
Pero la palabra de Dios dice, al que Cristo libera, va a ser libre de verdad. Entonces, una persona, la que experimentó de verdad liberación del poder del pecado, va a predicar a los demás la libertad de vida en Mesías. Va a predicar que yo no te tengo que decir a qué te vas a aplicar tu vida para agradar a Dios, pero yo te voy a enseñar que tú puedes usar tu vida para que el reino de Dios esté expandido, por al menos en tu corazón y a través de ti y los demás. Es un malentendido que tenemos también, que viene de nuestra mentalidad mexicana, porque creemos que alguien está por encima de nosotros y nos tiene que decir. Así nos manejan aquí partidos políticos, así nos manejan, nos traen 1 kilo de frijoles y nosotros, ¿qué quiere que hagamos? Viene votación y nosotros creemos en el partido que paga más para que vamos a anunciar su ¿qué? Su publicidad, sí. ¿Sí? ¿Cierto o no? Corrígenme si estoy mal. ¿Qué es esclavitud, mis hermanos? Vendemos por potaje de lentejas, vendemos nuestra identidad, vendemos nuestra integridad, vendemos nuestro destino que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces justicia significa perder todo en este mundo, pero no dañar a tu propia alma. Qué importante es, dice Mesías, ¿para qué sirve el hombre que gana a todo el mundo, pero pierda o lastima o hace daño a su alma? Qué rápidos nosotros somos por nuestros intereses terrenales dañar a nuestra alma tan importante por cual vino a morir el Mesías. Cuando tenemos que tomar decisiones, mis hermanos, dice la palabra que tenemos que tomar decisiones de lo que somos. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, vamos a tomar decisiones, vamos a buscar el reino de Dios con nuestra mente, con nuestra fuerza, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestra alma, con nuestro dinero, con todo. Vamos a buscar el reino de Dios. Si queremos tener nuestro reinito, vamos a ser esclavos toda la vida. Toda la vida. Dios nos da todo lo que necesitamos y todavía más para que lo compartamos. Yo en mi vida he experimentado muchísimo reino de Dios, en el sentido que cuando yo no tuve nada, pero pude hacer cosas increíbles. Cuando Dios multiplicaba o producía, yo le decía, del aire. Yo recuerdo cuando yo fui a estudiar a Canadá, y era año 98, no sé si les conté, pero ¿sí conté alguna vez? Era el año 98, era uno de los años más difíciles en Ucrania, porque en 91 nos separamos de la Unión Soviética y se empezó a reestructurar la economía, y Rusia quedó con todo nuestro dinero, porque ellos, como eran centro de recopilación, ellos quedaron con dinero casi de todos 15 países que formaban Unión Soviética, y nos dejaron sin nada, literal sin nada. No pagaban salarios meses y meses y meses. Trabajábamos sin salarios. A veces el gobierno lograba hacer algún cierto intercambio por los impuestos
con algunas fábricas, nos pagaban con harina o nos pagaban con 1 kilo de azúcar o con lo que sea, y ellos registraban lo que nos debían. En ese año yo trabajaba de maestra en un pueblo, y cuando ya iba a Canadá me debían mi salario de 1 año, literal, me debían mi salario de 1 año. Y para ir a Canadá por 1 año no tengo nada de dinero. Me pagaron el boleto las escuelas donde yo gané la beca, ellos me pagaron boleto y me encontraron una casa donde yo iba a hospedar, y me dijeron: te vamos a dar $100 canadienses al mes. Y yo voy sin nada. Mi mamá juntó $20 de sus ahorritos y me los dio últimos. Y mi hermano Seroja, mi hermano mayor, cuando en el aeropuerto me dice: ¿tienes dinero? Yo le dije: sí, tengo $20. Voy por un año a Canadá. Y me saca y dice: aquí tengo mis 50, te doy. Y yo fui a estudiar a Canadá con $70. Me daban $100 al mes para supuestamente ayudar. $50 me costaba mi pasaje de camión para llegar a la escuela. Y para una mujer, saben en que hay cosas indispensables que yo tenía que ocupar, y prácticamente yo quedaba en ceros. Pero seguía estudiando, y de repente me invitaban a predicar a una casa de ancianos, y yo compartía la palabra, y los ancianos me juntaban y daban $10 en monedas de $1 canadiense, y yo ya decía: ay, gracias Señor, ya tengo $10. Y me iba a una tienda de segunda mano, y ahí buscaba qué iba a comprar para vestirme, y todavía buscaba por $1 o $2, iba a la tienda de $1, porque ya sabía que voy a regresar a la casa y quería llevar regalitos. Y allí pasó 1 año, y me encuentro en el aeropuerto ya regresando con unas maletotas, llegando pura tontería, no nada, pero porque yo quería llevar un detallito a mi familia. Y llego con mis maletas y empiezo a surtir. Eso es para Seroja y para su familia, para Toma y su familia. Y mi tato sentado y dice: qué tonta eres, mi hija, qué tonta eres. Pero yo sabía que no era tonta. Yo sabía que yo no necesitaba nada, porque Dios estaba conmigo. Y yo sacaba esos cuadernitos chiquitillos y les di a todos mis sobrinos. Y ellos hasta ahorita, ya siendo adultos, de repente veían cómo Vale nos trajo. Y eso, nada tuvimos de eso en Ucrania en ese tiempo. Eran cosas de lujo. Porque yo llego de Canadá y todavía no tienen dinero de mi salario. Ya fui a trabajar de maestra en instituto bíblico, y pasaron años, y me dice mi hermana Ala: ay, te llegó dinero. ¿Qué dinero? Ay, tu salario de tal y tal año. Y yo digo, y obviamente ya por inflación ya no era nada, pero nada me faltaba. A ver, en invierno mis botas se rompían, y caminar por la nieve se metía dentro de las botas, y mis pies fríos, y yo agarraba bolsas de plástico para poner sobre mis pies y luego las botas. Y en menos 30 en plástico, y en las botas en invierno congelándose, pero no me hacía falta nada. Y hasta ahorita Dios ha sido fiel. Y en esa etapa, prácticamente, cuando tú entiendes el principio del reino de Dios y la hermosura del reino de Dios,
Ya en esa etapa yo ya no busco qué más voy a obtener. Busco más de qué me voy a deshacer, porque las cosas me aprietan. Las cosas que tener solo por tenerlos ya me aprietan, ya me ahogan. Y yo busco eso, como liberarme para respirar más. Porque todo lo que estoy diciendo, mis hermanos, la vida pasa muy rápido, muy rápido. Y podemos llegar al final de nuestra vida y decir, yo obtuve esto y yo a mis hijos heredé esto. Pero la pregunta, si les heredaste la fe, si vieron en ti el reino de Dios, si vieron en ti su justicia del reino de Dios, o si vieron en ti solo esa, perdón como lo voy a decir, pero dice la palabra miserable uso de fe para esta tierra, para hacer prósperos según las reglas de esa tierra. Todo eso tenemos que detenernos y allí junto con Nicodemo llegar a la casa de Cristo en la noche o cualquier día y decir, Maestro bueno, seguramente Dios está contigo, a ver qué obtengo. Pero dice Mesías, y te va a contestar, si no te naces de nuevo, no vas a ver ni acá ni allá el reino de Dios. Que esta palabra, mis hermanos, les sirva de reto para analizar. Yo no conozco su corazón, obvio, veo el fruto de algunas vidas con cuales tal vez coincido más veo que son más a la vista, los que son menos a la vista, menos sé, y no necesito saber porque yo no puedo corregir la situación de tu vida. Déjenme tratar con la mía y que yo pueda vivir en temor de Dios. Eso es lo que me preocupa. Pero sí me preocupa también que escuchando la verdad toda la vida o los años no queden ustedes afuera, porque dice la palabra que algunos toda la vida escuchando pero no llegan al conocimiento de la verdad. Tú puedes saber Biblia de memoria, conocer muchas cosas, pero no llegar al conocimiento de verdad. ¿Por qué? Porque esa carne no es capaz de entender la verdad. Hay que nacernos de nuevo. Hay que humillarnos ante Dios y decir, Señor, estoy perdido. Estoy perdido. Y tener ese corazón quebrantado ante Dios, de anhelo y necesidad de ver el reino de Dios. Para eso hay que nacernos de nuevo. Que Dios nos bendiga mucho, que todos los que estamos escuchando esta palabra aquí o los que nos llegan a escuchar en línea, que su corazón se quebranta por la necesidad de nuevo nacimiento, para que podamos estar juntos, todos juntos en la presencia de Dios. Porque todo eso pasará. En lo que tú hoy gastas tu salud, va a pasar. No sé si ustedes alguna vez imaginaron el mundo sin ustedes. Cuando ustedes mueren, ¿cómo va a ser el mundo? ¿Imaginaron? Va a seguir igual. Sí, sus hijos los van a extrañar, pero el mundo va a seguir igual. Más que triste, yo a veces digo, ay, si yo muero, que el mundo lo sienta. No. En mi caso, ni tengo quien va a llorar.
si yo voy primero que mi esposo, él prácticamente único, mira, pretende quedarse que yo me vaya. Pero como dijo un pastor, pues si tu esposo te lleva 10 años, te va a morir primero, entonces tú tienes que verte por ti mismo. No, si un pastor que no es nacido de nuevo, así me dijo, ve por ti misma, porque va a morir Luis porque es más grande, vas a quedar sola y vieja y nadie te va a ver por ti. Así un pastor me estaba dando ánimos para... ¿Qué pasó, Martín? Pero esa no es una norma. Yo conozco... No es una norma, estamos bromeando, Martín, Sí, pero yo conozco matrimonios que el esposo es más grande a veces. sí, por eso es una broma. Pero muere la esposa. Entonces, pero sí terco para terminar. Entendimos lo que ibas a decir, pero terco voy a terminar. Sí, no es una norma. Hasta literal, hasta los hijos adelantan a los padres. Qué tristeza es la realidad. Pero a lo que yo voy, mis hermanos, todo va a pasar. Todo va a pasar. Y lo seguro que tenemos que tener es cuando paramos enfrente del Padre, pues nos reconozca como su Hijo. Esto es lo que necesitamos, y los hijos son los que son nacidos de nuevo, los demás son esclavos. Que Dios nos bendiga, que todos seamos hijos. Esto es mi deseo para mí, para usted. Analicen su vida, oren, preguntan a Dios que con su espíritu les muestra, estudian la palabra. Y si no regresamos de Ucrania, si allí nunca sabes qué va a pasar, esto es lo que les quiero dejar. Hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cerramos los ojos.